Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 6:43 de la mañana y extraditarían a Puerto Rico al exdirector municipal Edith de Las Galeras, detenido supuestamente por narcotráfico. Miren, bueno, a mí me llama la atención el tiempo justo en el periodo que trabajaba este señor en la... Déjame buscar el nombre que no lo tengo aquí a mano. No es una persona muy conocida. Voy a buscarle ahora. Pero sí, el periodo que se desempeñó, hubo un caso de narcotráfico aquí muy relevante que tenía sus tentáculos en Las Galeras. De hecho, hubo un hotel que fue incautado, que fue cuando el asesinato de un comunicador de La Romana, y entonces ahí salió Las Galeras por primera vez, Las Galeras Samaná. Y entonces, este señor arrestado y pedido en extradición, pues era alcalde en esa época. No conocemos los términos de la solicitud de extradición, pero a mí sí me llamó la atención por el periodo en el que le tocó dirigir ese municipio. Equidermio Balbuena, ese es el nombre de este señor. Hay ya varios casos en el área municipal, en el área legislativa, de gente extraditada del país. 2 exdirectores municipales y un diputado pedidos en extradición en este último año. Tenemos 2 exdirectores. Recordemos el caso de Yamil Abreu Navarro, que también fue extraditado a los Estados Unidos. Balbuena fue director del Distrito Municipal de Las Galeras durante los años 2010-2016 por el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que antes había sido del Partido Revolucionario Dominicano y se cambió. También nosotros tenemos este año que fue arrestado al llegar a los Estados Unidos un diputado. O sea, en la clase política, mucho cuidado con eso. Ya llevamos aproximadamente 2 extraditados y 1 arrestado al llegar a los Estados Unidos. Es la situación con ese señor y uno siempre lo observa. Ayer hubo un sometimiento de una querella por el caso, un caso que fue muy conocido aquí, fue el asesinato de Junior Ramírez, profesor universitario, abogado y director de una entidad que se decía de anticorrupción, y hubo un sometimiento por parte del abogado de uno de los implicados, Argenis Contreras, anunciaba, contra la fiscal del Distrito Nacional. Él está haciendo algunas puntualizaciones. Nosotros vamos a conversar con él vía telefónica. Me avisan, por favor, en el momento que lo pudiésemos tener, porque queremos que sea él mismo, con su voz, que precise cuál es el problema que hay con ese expediente. Argenis Contreras estuvo prófugo de la justicia cuando se produjo este asesinato que conmocionó al país, porque salió desde las entrañas del poder, de la onza. Es cuando la corrupción se dijo, oh, esto tiene cara, un asesinato además. O sea, ya no es solo la corrupción nomás, sino que estaba propiciando muerte. Pues en ese momento en el que se manifestó eso, él se había marchado del país, fue arrestado en los Estados Unidos y fue repatriado. Y actualmente guarda prisión. Pero su abogado está refiriendo una serie de situaciones con respecto a los teléfonos celulares de quienes estaban como complotados o están acusados de haber estado en ese proceso. Y por eso es su demanda. Lo vamos a tener. Pero en lo que llega a eso, vamos a compartir un video que la verdad que ha sido un poco sorprendente. Un sacerdote párroco de la iglesia Las Mercedes, que desde el púlpito clama por dinero, por un apoyo que parece él dice había pedido, y queremos hacer alguna reflexión sobre eso. Vamos a ver a este sacerdote. Esta es la iglesia del partido que está gobernando, pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición, ya ahora no vienen a misa. ¿Ustedes sabían eso? Toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía. Ahora nadie aparece para la iglesia de la Mercedes. Nadie aparece, ni agarran llamada a los ministros y los directores, los funcionarios. Y la iglesia donde ellos venían aquí a hacer grandes discursos a la oposición,
no aparece. ¿Usted se imagina que en el mes de septiembre se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara? ¿Y sabe cuánto mandaron ellos? 10,000 pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto. Y nuestra iglesia cayéndose. Hay que hacer muchas cosas. Y lamentablemente no podemos creer en nadie. Porque cuando están afuera son muy buenos hablando. Hablan demasiado. Dicen mucho. Pero en la práctica no dicen nada. Parece aquella palabra que Jesús le dijo a los fariseos. Él es el sacerdote Frankeli Rodríguez, así ha sido identificado por los medios de comunicación, que se quejaba de esta manera. Eso como quiera que se le busque la vuelta es feo. Es feo. El tema del dinero de la iglesia es un tema antiguo, es un tema, no es de ahora, el tema del dinero y la iglesia. ¿Cuál es el deber del Estado? ¿Qué tanto tiene el Estado que pagar a las iglesias? ¿Quién debe pagarle? ¿Cómo se aspira? ¿Cómo se manejan los recursos? Recordemos que esta historia comenzó con un pesebre, con una mula y un buey. O sea, comenzó en la pobreza, comenzó en la sencillez. Una María que no encontraba cobijo para parir a su muchacho. Andaba buscando, ¿dónde es que voy a ir a parir? Y fueron tocando posada por posada, hasta que al final, en un lugar donde estaba destinado a estar los animales, encuentran refugio y allí es que se produce el milagro. Eso es lo que cuenta, ¿no? Y entonces a partir de ahí, el tema del dinero con el devenir de los años ha sido un tema complicado. Yo mirando al sacerdote pienso que quizás él no estaba hablando para los medios de comunicación, en primer lugar, porque yo pienso que si le ponen un micrófono en la boca a alguien no va a decir, no, los del PRM son unos rullidos, ellos venían por aquí y ahora no me dan dinero. Porque a fin de cuentas la iglesia no es un lugar de realización política. Cuando la gente va a la iglesia, no se supone que va a la iglesia a hacer un mitin político. O sea, si alguien del PRM iba ahí a hacer una misa, se supone que no va a hacer un mitin político, va a una iglesia. O sea, debería ser visto de esa manera. Y que la iglesia no es como, por ejemplo, un hospital, que se pare alguien en un hospital público y diga, señores, mire cómo está el MUSA. El MUSA le falta suero. El MUSA no tiene equipos, el MUSA es una tragedia. Y no estoy cogiendo de ejemplo al MUSA porque sea que se me ocurrió. Estoy cogiendo un hospital real, o que yo escoja el hospital del Ceibo, Teófilo Hernández. Miren, este hospital tiene 8 años en reconstrucción, que es la verdad. Y las mujeres del Ceibo, algunas se mueren al parir, por lo que no debe morirse nadie. Eso es una obligación del Estado. Pero este Estado da muchos recursos a la iglesia. Entonces, dependiendo de cada uno, porque llegan las solicitudes de forma individual, de modo que eso no queda bonito. Yo ayer, a raíz de esta palabra del sacerdote, me ponía a buscar el tema del dinero y el Papa Francisco. Lo que dice el Papa Francisco del dinero, dice cosas muy graves y también, muy serias. Antes de lo del Papa Francisco, que creo que es un contenido de muchísimo valor, recordar, así como en una sola línea, las exoneraciones de la iglesia. Que creo hablan de manera tangible acerca del tema de las iglesias, el Estado, la política y el dinero. Solo las exoneraciones de la iglesia, no más. Bueno, las exoneraciones, lo que se construye y de todo. Yo vi explicando a un funcionario de obras públicas, porque los 10,000 pesos fueron de obras públicas. De hecho, emitieron una nota diciendo que ese dinero que le pidieron, ese dinero que se mandó, esos 10,000 pesos, que le llama 10,000 pesitos, que es el salario de dos familias pobres a veces. Aquí hay gente que trabaja por 5,000 pesos. Claro, ese salario, el salario mínimo del sector público son 5,117 pesos. Sí, son pesitos. Que ahora no se ejecuta ese salario porque en el año preelectoral Danilo Medina, de manera administrativa, no variando la medida oficial per se, dispuso que se aumentara esos 5,117 pesos a 10,000 pesos, pero es el salario de una persona y oficialmente sería el salario de 2 personas que trabajen en el más grande empleador del Estado, el más grande empleador del país es el Estado en la República Dominicana.
Miren, hay una cosa, ustedes ponen Papa Francisco y el dinero, es bien simple, o sea, es ¿cómo lo ve? El Papa le dice a los frailes, el dinero debe servir y no gobernar, porque a fin de cuentas aquí se trata de dinero, es dinero, pidieron dinero y no le dieron lo que entendían, tenían que darle, y entonces dice, bueno, y le sacaliña, el cura le sacaliña, ustedes venían aquí a la iglesia, eso es muy feo, eso es feo por donde quiera que lo mire. Yo lo digo por los cristianos, por aquellos que creemos, o sea, la gente cuando va a una misa, ese es un nivel de discrecionalidad, es un nivel personal, no va donde el cura, no va donde el cura va, entra en una comunidad y entra con un fin. Sabemos que hay políticos que les gusta bañarse de iglesia y en cierto modo, esto es una lección o debería constituir una lección, pero por eso las cosas, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, cuando vas a la iglesia no está esperando que un día alguien te sacaliñe y dice, ah, mira, aquí tanto que venía por aquí. Sí, porque eso no es un salón de belleza donde usted va, que después le dicen, ah, mírala ahí cómo anda todo. No. Cuando venía aquí, o como usted anda comiendo en casa ajena, en mesa ajena, que usted va y dice, ajá, tanto que comí aquí, quien la ve presumiendo. Usted era un fluyillo, aquí venía a comer. Eso lo hace la gente. Cuando usted ve eso, eso es feo. Eso se llama, en República Dominicana se llama sacaliñar. Y de quien menos yo esperaría que sacaliñe algo es de la iglesia porque no es a visitar al cura. O sea, cuando alguien va a una iglesia, se supone, digo yo, a menos es que, en la casa que el de mitin Dios político no de la casa de Dios. Eso te iba a decir, o sea, en la casa de Dios, eso de sacaliñar, en la casa de Dios, sí. es que es insólito. En la casa de Dios, ante su más alto representante inmediato allí, sacaliña su presencia o ausencia de presencia a la feligresía, o sea, que es algo que es impensable. Quería mencionarte sobre el dinero, Edith. ¿Tú sabías que si yo te regalo de cumpleaños un dinero, de que mira, Febles, tú y yo que somos dos gente sí. trabajadoras, normales, o sea, gente común, una persona le regala a otra un dinero, tiene que pagar en principio un impuesto de liberalidad, que es para cuando tú haces ese tipo de gastos, digamos. Antes creo que el impuesto era 33, creo que ya anda por el 25% de lo que del monto total de la liberalidad. Pero cuando esa donación se hace a la casa de Dios, si se diezma y demás, pues ese tipo de asuntos no aplica. Entonces eso lo quiero decir porque hay que tener en cuenta, digamos, esa visión global del manejo del dinero y de la estructura jurídica del asunto del dinero en la iglesia, para que se tome con especial análisis o con una mirada especialmente analítica las palabras que acabamos de escuchar. Eso tiene muchas rutas, porque ¿qué es lo que pasa? Supongámonos que llega alguien al poder que administra la cosa pública, no administra lo suyo, y se vuelve todoterreno en donaciones para las iglesias. ¿Callarán esas iglesias porque están conformes? ¿Ese será el verdadero cristiano? ¿Porque le está entregando dinero? ¿Utilizarán el púlpito para denunciar aquellas injusticias? ¿Es posible denunciar a quien te ofrece la comida, o que te ofrece el dinero, o quien te da lo que pides? Esa es una situación extremadamente delicada. El Papa Francisco ya lo decía, el diablo entra por los bolsillos, y en una oportunidad dijo, el dinero es el excremento, así le llamaba. No sean sacerdotes empresarios, sino servidores, y aléjense del dinero. El dinero es un problema, así mismo dice. El Papa Francisco, aquí lo tengo, incluso lo tenía en video. Y yo sé que ese cura sabe más que nosotros de eso, porque es un cura formado. Todos los sacerdotes se forman, pasan cantidad de años estudiando, estudian filosofía, que le pone en contacto con el rol de la vida, de las cosas, lo material y lo demás. Sí, pero han optado además por un estilo de vida, que es un estilo de vida que se supone no está apegado a esas cosas. Pero la comprensión de lo que es la iglesia y el ámbito público a veces se difumina. Si estamos hablando de esto aquí, no es por ese sacerdote en particular, es porque yo siento que cada día esa es una línea que se difumina más, que no sabe dónde comienzan y terminan las cosas de iglesia y dónde comienzan y terminan las cosas del Estado. El Estado es el Estado, y el Estado
dominicano tiene incluso un acuerdo con la iglesia que nunca se ha revisado, que es el concordato. Yo a veces, yo conversando una vez con un obispo me decía, mira muchacha, yo no hablo de eso. Porque si tú le preguntas a los obispos de hoy, que son gente mucho más jóvenes, más abiertos, más, digamos, más contemporáneos en esta realidad, estamos hablando de un pacto que se hizo en la gobernanza de Trujillo. O sea, desde entonces hasta ahora, las mentes, la manera de relacionarse de la sociedad ha cambiado. Eso no ha cambiado, el tema del concordato. Pero si le preguntas honestamente, en silencio, le dice, ¿usted cree que...? Hay capítulos ahí que son... que no son ejecutables y que no pasarían un verdadero tribunal constitucional. Y digo un verdadero tribunal constitucional, es un tribunal constitucional que diga, vamos a ver cómo pasa el sedazo de la Constitución y de los derechos colectivos. Entonces, yo me imagino que lo que pasó ahí, Carolina, fue que a veces, aquí, ya en esta es una época en que nada se dice para un grupito. Usted coge y se va a hablar para Elías Piña y dice, ella se pone, hay gente que lo invitaban a una conferencia de Elías Piña y como era en Elías Piña no preparaba nada, decía 2 o 3 disparates históricos y lo que sea, y va y dice, ya mire, porque yo qué, porque Juan Pablo Duarte en tal fecha hizo tal cosa, porque fulano, esa gente no está pensando que puede verse sometida al escrutinio colectivo y de repente, de ella salta la grabación, todo se graba, todo se expone, pero el púlpito como tal, como espacio de reivindicar una voz, es generalmente, y es la parte que queda, porque es la parte que trasciende. El dinero nunca trasciende. Pedir dinero, pedir por pedir, o sea, cuando yo pido y reclamo, eso se ve como raro, feo. Pero lo que trasciende, ¿qué nos trascendió a nosotros? ¿Qué trascendió en este país? El sermón de Montesinos, ¿pero por qué? ¿Estaba Montesinos pidiendo algo para él? ¿Estaba pidiendo algo para su comunidad? No. Estaba pidiendo para estas gentes que ustedes no lo consideran gente. ¿Es que acaso esta gente no es gente? Entonces, desde el púlpito. Eso es muy complicado. Yo la verdad que me apena un poco, sí, me da como un poco de pena eso. A mí me da pena porque conozco a muchos sacerdotes que eso sería, o sea, es una situación enojosa, que ya lo recorría y les invito a que la escuchen, a Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, el poder del dinero. Tiene el poder del dinero o tiene don dinero, que también se refiere, y generalmente en esas épocas cuando se hablaba de dinero, cuando se pensaba en la iglesia, también se pensaba en eso. Muy difícil, yo no sé, aquí tengo las letras de Paco Ibáñez, tú la conoces, Paco Ibáñez, yo he visto a muchos curas en sus predicaciones, vamos a ver, voy a buscar, el poder del dinero, el poder del dinero. Mira, alguien nos escribe, Edith, sí, a través de las redes y nos dicen, es que se pide ayuda para mantener la edificación de la iglesia, dice esa persona. Sí, sí, bueno, es que no corresponde. Es delicado explicar eso, pero la iglesia tiene un sinnúmero de estructuras jurídicas que le permiten ingresar, tributar poco o nada, y por tanto proceder con el mantenimiento de sus edificaciones, pedir así o plantear así que el Estado asuma ese tipo de gastos, si es que de eso del todo se trata, es muy engorroso. Lo que pasa también es, yo vi que también había algo así como unas patronales o algo así en la carta que mandó el Ministerio de Obras Públicas, que vi al funcionario explicando. Lo que pasa, nosotros estábamos comenzando, eso fue al inicio del gobierno, y que se extrañaba de la reacción que habían tenido porque ellos no tenían ni idea y que esos 10,000 pesos fueron del bolsillo del ministro. Pero esa es una presión inaceptable para los funcionarios públicos, no puede ser. Porque lo que le está diciendo aquí es que ni siquiera se trata de que está pidiendo una ayuda. No ese es el problema, porque bueno, tú podrías decir, bueno, piden una ayuda, a fin de cuentas se ha oído de pedir la ayuda y de que nos den algo y de ver cómo construimos con dinero público las cosas. Tú podrías decir eso, y eso podría ser cuestionable, y podríamos hablar de eso, y se podría decir no. Aquí estamos diciendo que le estás diciendo a alguien, tú venías a esta iglesia, tú aquí venías, y ahora pues ya no vienes, y entonces cuando tú eras un rullío, cuando tú no tenías nada, cuando tú no tenías el poder, tú venías aquí, estabas con nosotros en nuestra misma mesa, eso es lo que se hace, eso se llama sacaliñar, eso es que eso es feo, por donde quiera que usted lo tome, es feo. Un cura no hace eso, me perdona ese sacerdote, eso no se hace. Tú no puedes, el que va a tu misa, tú no lo ves, entra, es un ser humano,
es algo que trasciende el pacto económico, el pacto político, las funciones, los funcionarios. Es una persona, y cuando va y se sienta el presidente de la República en una misa, vale lo mismo que el barrendero que está en el fondo, se supone. Es un Dios que se comunica con todos los seres humanos iguales y es uno de los pocos momentos donde todos presumen ser iguales. Es uno de los pocos momentos. El presidente ahí no es el presidente es un cristiano más. Ahora, si usted le quiere decir al presidente, como lo hicieron sacerdotes en este país, en plena dictadura y en épocas recientes, y dice, nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con el asesinato de gente en la calle. Nosotros, como cristianos, decimos que tenemos que aspirar a una sociedad de iguales. Nosotros, y aprovechas el podio porque estás ahí frente a él, eso está claro. O lo puedes hacer incluso sin que no esté, como lo hacía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, desde el púlpito. Pero eso es tremendo. Yo lo único que digo, me da como un poco de pena, porque de verdad, sacaliñarle a alguien, entonces usted vino a mi misa, y usted vive aquí metido, y ahora usted no quiere. Lo que pasa es que yo pienso que eso era una conversación chiquita y se hizo grande. Pero eso es bueno decirlo, sobre todo porque hay muchos sacerdotes jóvenes, pueden leer un poco para atrás, buscar. Si hay un sector que tiene gente que piensa, porque no está todos los días hablando, es la iglesia. O sea, tiene sacerdotes muy mayores, personas que están recogidas, que miran el mundo a la distancia. Y el que está lejos y mira el mundo a la distancia, que lee filosofía, que busca historia, que conoce la historia de los países, que ve, que analiza las relaciones de poder, tiene esa serenidad que da ese tiempo, ese pensar, ese analizar, ese ponderar en comunidad también, para pensar un poco en lo que estamos diciendo aquí. Y yo lo digo a sabiendas incluso de que hay algunas comunidades eclesiales que nos ven. Yo tengo amigas religiosas que sé que ven este programa, sacerdotes que ven este programa. Y entonces, bueno, es pensarlo en comunidad, porque así no puede ser, porque usted no puede salir a sacaliñarle a una gente que estuvo en su mesa. En la mesa que no es suya, además. Yo creo que el principal aporte de abordar este tema hoy, o lo que principalmente se quisiera aportar, es que sacaliñar no puede ser prédica. O sea, no está bien que se predique sacaliñar. No puede ser que ese sea el ejemplo, y sabemos que la doctrina de la iglesia está por encima de eso, y que hay muchos miembros de la iglesia que no procederían de esta manera, y al final yo creo que el llamado es, siendo tan importante para una parte significativa de la población, que ese púlpito se convierta siempre en un ejemplo de la mejor humanidad y de la mejor cristiandad, y solo por eso, y por el impacto que puede tener esa prédica en cómo los demás, la feligresía procede con el prójimo, lo traemos a colación. Y nos lo decía de Paco Ibáñez, que a fin de cuentas es un conjunto de poemarios que hizo, a los que le puso música. Decía: el poder del dinero. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y refiere a muchas cosas de aspectos eclesiales. Y una parte dice: yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero. Bueno, parece que lo elegante era despreciarlo en ese momento. Despreciar al dinero, también sus tentaciones. Pero al fin por dinero se otorgan los perdones, se absuelven los ayunos y se ofrecen oraciones. Entonces, probablemente no lo pensó. Yo pienso que el sacerdote no pensó. Estaba molesto porque, entiende, además escribió una vez. Y aquí está el sello de la iglesia: ¿me atiendes rápido o te...? Así no puede ser. Eso lo estamos diciendo es por las relaciones futuras, porque eso ya pasó. Para mí es una anécdota más. Yo no estoy diciendo ni que él sea bueno ni que sea malo. Yo he visto a ese sacerdote, creo que he visto cosas sensatas de él, sí, declaraciones sensatas. Es la primera vez. El problema de los videos virales es eso, que te coge un momento. Te coge un momento y acaban contigo, y pareciera que un video, 30 segundos, define tu vida. Yo no estoy diciendo que eso defina su vida, ni que sea su prédica permanente, tampoco. Eso sería injusto. Habría que hacer un análisis de lo que son sus prédicas en continuidad. Pero como esto es lo que se conoce y eso puede alentar, hay que decir que esto es una situación inaceptable, porque es el dinero público, a fin de cuentas, el dinero del pueblo dominicano.
Y si se parte de ahí, es un camino totalmente erróneo, es una presión, porque, oye, los funcionarios asustados, se asustan más por una predicación de un sacerdote que por una protesta de un barrio frente. Cuando el barrio protesta, cuando el barrio sale a la calle y dice, necesitamos que se reconstruya ya el hospital del Ceibo, necesitamos que se termine ya el hospital Musa, le mandan la policía. Pero cuando sale un sacerdote, un clérigo, alguien, una vez la gente se asusta, cuidado, porque usted sabe el poder, ay, me cancela. Entonces eso no es una forma buena de vivir en un país. Vamos, tenemos otra cosa a esta hora de la mañana, ¿cierto? Sí, así es. Tenemos, no sé, Edith, si quisieras que abordemos algunos otros temas que tenemos para comentario, porque ya tenemos listo a nuestro próximo invitado y a lo mejor pudiéramos irnos a la pausa. Según lo que me dicen, y quiero estar clara, porque mientras hablaba, escuchaba, eso es una cosa de la magia que hacemos acá, entendí que teníamos a Plutarco Jáquez, ¿es así? Sí. Él está vía digital, ¿cierto? Correcto. Perfecto, vía Zoom. Entonces, podríamos hablar con Plutarco Jáquez. Plutarco Jáquez es el abogado de uno de los imputados del asesinato del abogado Junior Ramírez. Ustedes recordarán, asesinado por gente que trabajaba en la ONSA. Su defendido, su cliente, era parte de ese equipo y tuvo un rol, dicen que privilegiado. Estuvo fuera del país porque se escapó y lo regresaron, lo retornaron y ahora está preso. Plutarco está haciendo algunas acusaciones sobre cómo ha sido el proceso. En este caso, su desencuentro es con la Fiscalía del Distrito Nacional. Así que, Plutarco, muy buenos días. ¿Usted me escucha, Plutarco? Buenos días, Edith. Buenos días acá. Si puede usted, por favor... sí, le escucho. Buenos días. Sí, estoy notando que hay una distancia entre que yo le hablo y que usted me escuche, pero vamos a tomarlo en cuenta. Así que le voy a hacer una sola pregunta. Explíquenos qué es lo que pasa. Usted ha anunciado un sometimiento. Sí nos llamó la atención sobre algunos elementos y quisiéramos que fuera bien puntual, que usted está describiendo sobre las pruebas, para que todos sean tratados, digamos que en igualdad de condiciones. Sí, gracias, Edith. En el día de ayer nosotros depositamos una querella en la Procuraduría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Y lo hacemos porque ella tiene jurisdicción privilegiada en su condición de fiscal y así lo establece el Código Procesal Penal. ¿Por qué presentamos esa querella contra Rosalba Ramos? Mire, durante el desarrollo de la investigación del caso ONSA, Rosalba se quedó, como le establece la ley, con la custodia de todos los elementos de prueba referente a este caso. Dentro de esas pruebas existen 5 teléfonos celulares correspondientes a los imputados Manuel Rivas, 2 al coronel de la Policía Nacional Faustino Rosario y un celular perteneciente al empresario Edith Santana Zorrilla. La fiscal del distrito presentó acusación y le hizo análisis de comunicación electrónica a los teléfonos de todos los demás imputados, Jorge Luis Fabián, que también soy abogado de él, el herrero Víctor Alexander y el señor José Mercado Blanco el Grande. A todos esos teléfonos ellos le hicieron análisis electrónico, presentaron el informe y lo presentaron en la acusación. Los primeros 5 teléfonos por los que nosotros acusamos a la fiscal del distrito, ella no lo presenta en la acusación, se queda con ellos. Nosotros tenemos las actas de registro cuando esas personas fueron apresadas, donde esos teléfonos fueron secuestrados para posteriormente aplicar el procedimiento de análisis electrónico y ser presentado en la acusación. Ella se queda con los teléfonos. No conforme con eso y previo varios requerimientos, ahora en la audiencia preliminar contra Algeni Contreras, nosotros le solicitamos a la juez del 4º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que nombre, y así lo hizo, peritos pertenecientes al DICA para analizar esos teléfonos y que Rosalba lo entregara. Esa decisión la tomó la juez del 4º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional el día 17 de mayo de este año y le otorgó un plazo de 30 días a la Fiscalía para que lo ejecute. Sin embargo, al día de hoy, hacen 64 días y el Ministerio Público no la ha ejecutado. ¿Cuál es el problema? El asunto es que estos son elementos de prueba que el imputado, nuestro cliente, ha dicho y ha reiterado que hay que verificarlo, hay que verlo, porque ahí está la verdad de todo lo que ocurrió. Y nosotros le estamos
requiriendo al Ministerio Público, y así lo ordenó la jueza y ella no lo ejecuta. ¿Qué nos queda a nosotros entonces, Carolina? Apoderarle a la Corte Penal con una querella contra Rosalba para que ella responda por el ocultamiento de evidencia, porque la negativa a ella entregar esos celulares, no sabemos escondiendo que constituyen ilícito penal sancionado en el artículo 188 del Código Penal Dominicano, el 177, el 265, que es... Ajá. Quiero preguntarle, ¿tenemos constancia de que la magistrada tiene esos celulares, de que el Ministerio Público accedió de forma, digamos, que conste, ¿no?, a los celulares, en este caso de las personas de mayor nivel y responsabilidades públicas al momento de la comisión de este crimen? Por supuesto, esos son de los elementos de prueba. En el acta de acusación nuestra están contenidos en la prueba 4, 5 y 6 pertenecientes a las actas de registro de personas de esos imputados, Manuel Rivas, Eddie Santana Zorrilla y el coronel Faustino. Cuando se hace la investigación, la persona se registra, se llena un documento procesal que se llama acta de registro de personas, y ahí se recoge todo lo que usted le encuentra, un lapicero. A ellos les requisaron y le secuestraron y le incautaron 5 teléfonos, 2 a 2 personas y 1 a otro. Esos teléfonos, la prueba están, porque nosotros tenemos las actas de registro. Figura en las actas de registro. Mi pregunta es, cuando somete el orden de pruebas, ¿el Ministerio Público no incluyó estos teléfonos dentro del orden de pruebas? Es correcto, por eso es la acusación, porque cuando ella presenta la acusación, esos teléfonos no fueron aportados por Rosalba Ramos en la acusación. También le estamos depositando en la Corte la acusación para que la Corte vea que ella se quedó con los teléfonos y no lo aportó. Sin embargo, los demás teléfonos sí lo aportó. Y eso está sancionado como ocultamiento de evidencia y actuaciones. Cuando un funcionario público actúa de esa forma, abusa, también comete el ilícito de abuso de autoridad, ocultamiento de evidencia. Eso tiene una sanción hasta 10 años de cárcel. Por eso nosotros consideramos... ¿En qué fase, perdón, y disculpe porque tenemos casi que irnos, en qué fase del proceso se encuentra ahora esta audiencia? O sea, estamos hablando, y si en esa fase del proceso es que le corresponde efectivamente presentar todas las pruebas. Evidentemente, en esta fase que estamos, que es la audiencia preliminar de Algeni Contreras, es donde nosotros tenemos que depositar todas las pruebas de él, y por eso es que la jueza ordena a solicitud nuestra de un peritaje que se le haga el peritaje a esos teléfonos y que se depositen en la Secretaría del Cuarto Juzgado de Instrucción. Esa decisión es del 17 de mayo. Hace 63 días le dieron 30 días. Si nosotros no presentamos esa prueba ahora, ya en la etapa procesal que sigue no vamos a poder hacerlo, porque es ahora el momento procesal en la audiencia preliminar, con nuestro escrito de defensa, que nosotros tenemos que depositar esa prueba a favor del imputado, que hoy es querellante en contra del Ministerio Público. Muchas gracias al señor Jaques por haber contestado nuestras preguntas. Que tenga usted buen día. Sí, con ello despedimos esta entrevista. Gracias a ustedes, gracias, a su orden. Y seguimos, con ustedes para comentarles que tenemos otras 2 entrevistas. No por darnos el bombo, pero el programa de hoy está muy interesante porque tenemos 2 entrevistas más para un total de 3. La segunda es con el señor Rafael Blanco, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Zona Ores, y con él queremos hablar acerca de la situación del turismo, las medidas que toman para el COVID y cómo le va al sector turístico en la última década. También hablaremos con Claudia Álvarez Troncoso. Ella es abogada y especialista en lavado de activos y queremos hablar sobre ella. Técnicamente se llama la Ley de Extinción de Dominio, pero hablando llanamente es la ley que permitirá que recuperemos lo robado. Tras la pausa.